Arrestaron a mi papá a las 6 de la mañana y, para cuando llegó la hora de la cena, su jefe ya se había instalado en nuestra casa, tomando su taza de café y llamándome pequeña. Cuando descubrí la grabación capaz de demostrar que mi papá era inocente, él hizo todo lo posible por destrozarme, pero terminé usando sus propias tácticas en su contra, sin que siquiera lo notara. Mi papá siempre me dejaba notitas en la lonchera que decían, rugir significa te quiero en idioma dinosaurio. Incluso a los 14, seguía guardando cada una en una caja de zapatos bajo mi cama. Así que cuando el FBI se lo llevó a rastras en pijama del hombre araña mientras mi mamá se derrumbaba llorando en el pasto, entendí que algo estaba fuera de lugar. No le permitieron ni despedirse. Lo ignoraron aunque repetía que era inocente. 48 horas después apareció Becher, el jefe de mi mamá en la firma contable donde mi papá había trabajado 15 años. Llegó con bolsas del súper y una expresión de preocupación demasiado estudiada. Marina, no puedes pasar por esto sola, dijo entrando como si esa casa fuera suya. Mamá estaba tan deshecha que no protestó cuando anunció que se quedaría en el cuarto de visitas. Ya tenía 3 maletas, como si todo hubiese estado calculado de antemano. Esa primera noche, Becher ocupó la silla de mi papá en la mesa. Bebió de su taza, incluso intentó cortarme la carne como si tuviera 5 años. Vamos a superar esto juntos, pequeña, dijo. Me revolvió el estómago. Su forma de decir pequeña me erizaba la piel. Papá jamás me llamó así, pero durante meses fingí que no me afectaba. Ayudé a Becher a guardar las cosas de mi papá porque mamá repetía que debíamos sentirnos agradecidas. Le servía la comida y fingía entusiasmo cuando iba a mis partidos de fútbol, aunque se quedaba pegado al celular. Gastaba sin medida, pero ni siquiera recordaba si yo jugaba de defensa o de delantera. Cuando me bajó la regla por primera vez y necesitaba a mi mamá, ella estaba otra vez en reuniones con abogados acompañada de Becher. Cuando tenía pesadillas donde imaginaba a papá lastimado en la cárcel, la solución de Becher era comprarme otra laptop. En secreto le escribía cartas a papá y las escondía entre mis libros. En la mesa seguía acomodando su plato por las noches. Cuando Becher se quedaba trabajando hasta tarde, dormía con la sudadera vieja de papá, la de su universidad, enorme para mí. Mamá decía que era deprimente, pero a veces todavía retenía su olor. El punto de quiebre llegó en el cumpleaños de mi papá, su primer cumpleaños tras las rejas. Llevaba 3 meses guardando dinero para el bus y yo sola había llenado los formularios de visita. Cuando le pregunté a mamá, Becher respondió por ella. Este fin de semana no podrá ser. Tengo cena con el cliente Henderson y necesito que mi familia esté presente. Es vital para mi ascenso. Mamá lo apoyó de inmediato. Becher tiene razón, cariño. Ese ascenso puede pagarte la universidad. Tu padre lo entendería. Cuando dije que papá era inocente, Becher estalló. Los hombres inocentes no tienen cuentas secretas en las Islas Caimán. Deja de vivir en fantasías. Esa noche mamá me quitó el dinero del pasaje. Dijo que era por mi propio bien. Le escuché llorar después, pero no me lo devolvió. Intenté irme haciendo autostop. Avancé 80 kilómetros antes de que la policía estatal me encontrara en una gasolinera. A las 2 de la mañana, Becher convenció a mamá de que yo necesitaba terapia por mis ilusiones sobre la inocencia de papá. Instaló aplicaciones de rastreo en mi celular y se adueñó de todas mis comunicaciones. 3 semanas después, algo cambió. Becher volvió borracho de una fiesta laboral. Lo hallé en el despacho de papá con su reloj en la mano, murmurando incoherencias. Tu padre, siempre tan justo, usando ese maldito micrófono en la oficina como si fuera un héroe. Se lo tuve que arrebatar yo mismo. Esa noche se quedó dormido en la silla de papá. Me quedé helada. ¿Micrófono? Papá no llevaba nada al ser arrestado y ese reloj ni aparecía entre las pruebas. Mamá gritó desde arriba, preguntando si Becher estaba bien. Cuando volvió a la cama, busqué ese reloj por toda la casa, hasta que recordé su auto. Con las manos temblando, tomé sus llaves y bajé al garaje. En la guantera, envuelto en una bolsa de plástico, estaba el smartwatch de papá, el mismo que le ayudé a configurar la Navidad pasada. Aún conservaba un 2% de batería. Abrí la aplicación de grabación. La última nota de voz era de la noche previa al arresto. La voz de papá llenó el auto. Becher acaba de salir de mi oficina. Me amenazó con plantar pruebas si no destruyo el informe de auditoría. Empiezo a grabar todo desde ahora. Luego se oyó la voz de Becher, nítida. Mañana amanecerás esposado. Ya transferí el dinero a tus cuentas.
Marina no necesita saber lo que hiciste. Yo cuidaré de ella. Después se escucharon sonidos de pelea. Mi papá gritando, suéltame. Richard gruñendo, dame ese reloj. Y entonces, solo estática. La grabación terminó. En ese instante escuché la puerta del garaje abrirse detrás de mí. Richard estaba allí, con las llaves del coche en la mano, completamente sobrio. Busco algo, pequeña. Sentí el corazón golpearme en el pecho mientras aferraba el reloj como si fuera un ancla. Becher bloqueaba toda salida. Su sombra se alargaba en el piso de concreto. La luz con sensor se encendió detrás de él, marcando su cara con sombras duras. Retrocedí hasta chocar con la puerta del auto. Mi pulgar encontró el botón de emergencia del celular y mi otra mano no soltó el reloj. Becher dio un paso y cerró la puerta del garaje con total calma. El clic retumbó en un silencio espeso. Caminó sin prisa hacia la vieja caja de herramientas de papá. Me pegué a la puerta del coche mientras veía su mano recorrer las herramientas. Se detuvo sobre el mango del martillo. No pude contenerme. Las palabras me salieron entrecortadas, temblorosas. Le dije que mamá escucharía la grabación, pero a mitad de frase la voz se me quebró. Soné exactamente como lo que era. Una niña asustada, no alguien con autoridad. La luz del patio vecino iluminó el garaje de golpe. Ambos nos quedamos quietos. La señora Chen estaba sacando la basura, como siempre a las 11. A través de las paredes delgadas se escuchaba su tarareo, esa melodía china de todas las noches. ¿Oiría cualquier grito? Seguro que sí. Mis ojos saltaron del control de la puerta del garaje al reloj en mi mano. Tenía, con suerte, 3 segundos para decidir. Proteger la prueba o escapar. La respiración de Becher había cambiado. Ahora sonaba igual que en la grabación de papá, entrecortada, ansiosa. Elegí el coche. Actué antes de pensarlo. Tiré de la manija y me lancé dentro. Los seguros se activaron justo cuando Becher soltaba el martillo. Él caminó con tranquilidad hacia el colgador de llaves, como si estuviéramos jugando una partida de ajedrez torcida. La voz de mamá sonó desde la cocina, preguntando si todo iba bien. Richard respondió con suavidad impecable. Solo la ayudo a buscar sus tacos de fútbol. La mentira le fluyó sin esfuerzo. Yo me quedé rígida dentro del auto, entendiendo que ahora también tendría que mentir para protegerla, para ganar tiempo, aunque eso me volviera parte de su juego. Becher se acercó a la ventanilla. Su mano temblaba cuando intentó tomar la manija de la puerta. Sí, temblaba de verdad. Detrás de todo ese aire de control, también estaba aterrado. Mi celular vibró. Era Jake, escribiéndome sobre el grupo de estudio del día siguiente y preguntando si ya había leído el capítulo de historia. Allá afuera, la vida cotidiana seguía su ritmo, ajena a que yo estaba encerrada en el auto de mamá con la prueba que podía derrumbarlo todo. A tientas, acerqué el smartwatch de papá al cargador del coche. Solo le quedaba 1% de batería. La pantalla titilaba mientras mis dedos temblaban. Busqué desesperada el cable del celular, rogando que la grabación se transfiriera a tiempo, pero tenía que elegir entre salvar la evidencia o llamar al 911. La pantalla del reloj se apagó un instante antes de encender de nuevo. Sin querer golpeé la bocina con el codo. El estruendo rompió la quietud como una cuchillada en la noche. A los pocos segundos, mamá apareció en la puerta del garaje con la bata mal anudada. Miró a Becher y luego a mí, totalmente desconcertada. El teléfono de Becher vibró, lo revisó y su expresión cambió por completo. Mamá empezó a decir algo sobre la evaluación de custodia del día siguiente, los documentos que Becher debía firmar. Sin esa firma, sería imposible convencer al tribunal de que vivíamos en un ambiente estable. Sentí el pecho cerrarse. Esa vieja presión familiar volvió de golpe, igual que cuando murió el abuelo 2 años atrás. Mamá lo notó en mi respiración entrecortada. Otra notificación iluminó la pantalla del celular de Becher. Escribió algo y lo sostuvo frente a la ventana del auto para que pudiera verlo. Era una captura de pantalla de la tarjeta corporativa de papá, gastos legítimos con clientes, pero los montos. Becher podía manipularlos como quisiera. Intenté descargar la grabación al celular, pero los controles parentales que él mismo había instalado semanas atrás bloquearon la transferencia. Seguramente recibió una alerta en el mismo instante. Sabía que estaba intentando rescatar la grabación. Minutos después, apareció otro mensaje suyo en mi teléfono,
un recordatorio de que tenía acceso total a nuestra cuenta familiar de Spotify, donde estaban todas las listas que papá había armado con tanto cariño. Años de recuerdos. La cuenta sería eliminada en 24 horas si no se actualizaba el método de pago. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. No había pegado un ojo. Me temblaban los dedos cuando tomé la taza de café de mamá e intenté aparentar normalidad. Se me resbaló y se hizo añicos en el suelo. Mamá me miró las manos, las ojeras, exactamente la imagen que Becher quería proyectar, una adolescente al borde del colapso. Después del entrenamiento, el coach me pidió quedarme. Becher había llamado para discutir mi situación familiar. Como reportero obligatorio, el entrenador debía registrar cualquier señal preocupante. Me quedé ahí con los botines llenos de tierra, cayendo en cuenta de que Becher estaba usando el sistema escolar entero como un arma. Al mediodía, los rumores ya circulaban. 3 compañeras me dijeron que sus papás no querían que fueran a dormir a mi casa, esa casa tan inestable. Llevé mi bandeja y comí sola junto a los botes de basura, lejos de las escaleras. Las palabras de Becher durante el desayuno seguían repitiéndose en mi cabeza. Algo sobre cuentas en el extranjero. Y de pronto caí. Coincidían con la cuenta legal de pagos internacionales de papá, la misma que Becher había ayudado a configurar cuando la firma consiguió aquel contrato internacional. Él estuvo presente en cada paso. Jaque me interceptó al salir. Se veía incómodo al confesar que su mamá trabajaba en la misma firma que Becher y necesitaba una carta de recomendación para la universidad. El mensaje implícito era evidente: no metas a mi familia en esto. Esa noche recibí una notificación de copia de seguridad en la nube. Si conseguía probar que Becher había plantado pruebas, también tendría que revelar que papá había reservado en secreto un bono de $50,000 para sorprender a mamá con un viaje aniversario a Italia por sus 30 años juntos. Pero ocultar dinero podía hacerlo parecer culpable, ¿no? Aún así, sonreí al ver que la copia se había completado. Una sonrisa diminuta, de alivio. La consejera escolar me vio desde la ventana de la biblioteca y anotó algo. Más tarde supe que había registrado ese gesto como una respuesta emocional inadecuada ante la encarcelación del padre. Mi celular vibró. Otro mensaje de Becher. Apenas 2 palabras, suficientes para helarme. Él sabía que esto terminaría con alguno de los dos destruido. Solo faltaba saber quién. La semana siguiente pasó como un borrón. Becher empezó a asistir solo a las juntas de padres. Cautivó a la profesora Martínez contándole lo dedicado que estaba a su papel de padrastro en estos tiempos difíciles. Ella le mostró mi cuaderno de escritura creativa, donde describía cómo me sentía atrapada. Becher guardó ese detalle como si fuera una ficha valiosa. Llegaron los resultados del detector de mentiras. Mamá lo pasó. Realmente creía que Becher solo la había ayudado con los impuestos. Esa noche yo también lo pasé. Sabía que él había estado bebiendo en la oficina. 2 verdades que no debían coexistir, pero coexistían igual. Alguien dio con viejos mensajes que había mandado a Jake, quejándome de que papá era muy estricto con mis notas. Típico berrinche adolescente, pero en la evaluación de custodia lo presentaron como evidencia de que tenía problemas con figuras de autoridad. La niña de 7 años que vivía al lado me tiró de la manga en la parada del bus. Quería saber por qué mi papá había robado dinero. Becher ya había explicado todo en la fiesta del vecindario, con palabras simples para que incluso una niña de 2º grado pudiera repetirlas. Una noche recordé la antigua cuenta de la Nannycam que usábamos cuando yo era pequeña. El almacenamiento en la nube aún estaba activo. Entre meses de grabaciones encontré a Becher, un mes antes del arresto de papá, en la sala, practicando su cara de preocupación frente al espejo y ensayando lo que diría sobre el supuesto comportamiento sospechoso de papá. Intenté enviar la evidencia al tribunal de familia. La secretaria del juez la rechazó. Cualquier grabación enviada por un menor dentro de un proceso de custodia podía interpretarse como manipulación. La cuenta de Amazon de papá seguía activa. Su historial mostraba 2 relojes idénticos comprados como regalos, uno para él y otro programado para entregarse en la oficina de Becher. Nunca llegó. El pedido fue cancelado el día antes del arresto. La cronología de LinkedIn de Becher tampoco encajaba. Decía haber estado en una conferencia la semana del arresto, pero los recibos del hotel que adjuntó tenían fechas distintas. Al hacer zoom podían verse los detalles. La terapeuta que Becher eligió para mí, la doctora Patel, tomaba notas en cada sesión. Tenía la obligación legal de informar cualquier fijación problemática con figuras paternas. Lo dijo con un aire de disculpa que parecía sincero.
Intenté grabar a Rachel durante la cena, pero vio el reflejo de la pantalla de mi celular en la puerta del microondas. No dijo una palabra. Solo sonrió y me preguntó si todavía intentaba pronunciar esa palabra. Pequeña, cargada de esa ternura falsa que me helaba la piel. La consulta médica de mamá se extendió más de lo previsto. Tenía dos alternativas: aceptar que Rachel me llevara o perderme la audiencia de custodia. Terminé sentada en su coche, mirando cómo se ajustaba en la muñeca el reloj de papá, ese con la dedicatoria grabada desde el día en que nací. Mamá había dicho que Rachel debía conservar algo para recordarlo. Mientras conducía, Rachel lanzó una oferta. Podía quedarme con una sola grabación de la voz de papá si dejaba de insistir con todo este asunto. Una única grabación, a mi elección. Lo llamó un gesto de generosidad. Me negué. El mediador de la corte tomó nota de aquello, escribiendo que yo prefería el conflicto antes que preservar un recuerdo de mi padre, que optaba por el caos en vez de buscar sanar. Todo empezaba a derrumbarse. La hermana de papá llamó disculpándose, no podría testificar. Alguien había presentado una queja anónima contra ella en Recursos Humanos, acusándola de difundir teorías conspirativas. Tenía hijos que alimentar, no podía arriesgar su trabajo. Los metadatos de la grabación de papá marcaban el 15 de marzo, no el 16. Pero yo sabía por qué él siempre adelantaba un día sus dispositivos. Después del susto con el cáncer de mamá, decidió que nunca volvería a olvidar un aniversario ni una cita médica. El abogado de Rachel ya preparaba cómo torcer ese detalle en nuestra contra. Buscando archivos viejos, encontré el diario de mamá. En una entrada escrita 2 meses antes del arresto, hablaba sobre la creciente paranoia de papá respecto a Rachel y lo preocupada que estaba por su salud mental. En ese momento entendí que esas palabras serían utilizadas ahora como evidencia contra él, pero al continuar leyendo me di cuenta de que papá no estaba perdiendo la razón. Estaba registrando un patrón de irregularidades financieras de Rachel, no para acusarlo, sino para proteger al resto de empleados de la firma de sufrir las consecuencias de sus crímenes. La abuela vino a visitarnos, me llevó aparte en la cocina y me puso discretamente $200 en la mano. Pero en cuanto mamá entró al cuarto, su cara cambió por completo. No puedo perder a mi única hija también, susurró. Tenía que ponerse de su lado, al menos de forma pública. Creé una cuenta falsa en Instagram y contacté a la exnovia de Rachel. Empecé comentando sus fotos de viajes, inicié conversaciones casuales y, con calma, fui extrayendo información sin que pareciera que buscaba algo. Un día, en la farmacia, me crucé con la mamá de Rachel recogiendo unas recetas. En la conversación comentó que él tomaba medicación para la ansiedad desde hacía tiempo e incluso mencionó cuando le habían aumentado la dosis. El celular de papá aún seguía vinculado a la computadora familiar. La app de notas de voz se había sincronizado justo antes del arresto. En la carpeta de eliminados recientes encontré la copia de seguridad completa. Todo estaba ahí. Ellen, la exsecretaria de papá, nos contactó a través de un abogado. Tenía información sobre cómo Rachel le había ordenado certificar documentos con fechas falsificadas, pero pedía inmunidad antes de declarar. Su implicación era demasiado profunda. Me perdí una sesión esencial de terapia para reunirme con el abogado de Ellen. La doctora Patel tuvo que marcarme como no cumplidora, y mi recomendación de custodia se desplomó de inmediato. Mi fondo de ahorro para la universidad se vació en cuestión de días. Mi abogada renunció cuando Rachel amenazó con retirarle a su firma el portafolio de su cliente más grande por seguir representándome. En la cafetería favorita de papá confronté a la asistente de Rachel. La mesera de siempre, una señora mayor que nos había visto crecer, empezó a tener palpitaciones al vernos discutir. Llamaron a una ambulancia. Richard usó ese episodio también, diciendo que estaba traumatizando a personas inocentes con mis delirios. La escuela me suspendió por mis supuestos arrebatos emocionales que afectaban el ambiente académico. El tutor asignado para estudiar desde casa era vecino de Rachel. Él mismo lo había recomendado. Richard insistió en que mi cuarto necesitaba una inspección. Me bajaron al sofá del sótano mientras él instalaba lo que llamó monitores de calidad del aire. Esas pequeñas luces rojas parpadeaban toda la noche, registrándolo todo. Mamá me encontró llorando en la lavandería y me suplicó que dejara que papá enfrentara sus consecuencias en paz. «Me estás matando con este estrés», murmuró, con las manos temblando mientras doblaba las camisas de Rachel. Mi propia investigación sobre los libros contables de la firma desencadenó una auditoría en el departamento donde trabajaba la mamá de Jake. Él me envió una foto de ella llorando sobre la mesa de la cocina. «Por tu culpa», escribió.
Sus padres estaban considerando divorciarse por la presión financiera de la auditoría y los gastos legales. Continué de todos modos. Aunque Jake pudiera perder su casa, aunque su familia estuviera al borde del colapso, la verdad pesaba más que las amistades. Durante una sesión obligatoria con la consejera escolar, me hizo una pregunta directa: ¿y si tu papá realmente tomó el dinero? La duda quedó suspendida en el aire. No supe responder. Por primera vez le confesé a mamá que había estado a punto de grabar a Becher sin su consentimiento. Le admití el conflicto moral que eso me provocó y cómo finalmente decidí no hacerlo. Ella me miró con algo parecido a la compasión. La grabación del reloj mostraba otra cosa. Papá sabía que yo estaba siendo acosada en la escuela, pero estaba tan enfocado en reunir pruebas contra Becher que no pudo ayudarme como quería. En la grabación decía que debió haberlo notado, que debió haber estado ahí. El abogado de Becher presentó una moción de emergencia. Según él, mi supuesto deterioro emocional hacía necesario adelantar la audiencia. Mi abogada, casualmente, estaba de vacaciones en Bermudas e incomunicada. Durante la audiencia, al mirar a Becher, vi algo inesperado. De verdad quería ser la figura paterna que creía que yo necesitaba. Todos esos años viendo a papá llegar tarde, perderse mis partidos, trabajar horas interminables. Becher había visto una oportunidad para superarlo. Su rabia provenía de que papá rechazó su intento de mentoría, de que ponía en peligro la imagen que Becher había construido de sí mismo como el salvador de nuestra familia. Nunca se trató de justicia, sino de ego. Tuve que revelar las notas de investigación de papá, donde registraba desde el perfil de Tinder de Becher hasta cómo había estudiado a las esposas de los empleados, investigado los gustos de mamá, sus vinos favoritos, sus recuerdos universitarios, como si su acercamiento fuera una campaña calculada. Para derrotarlo, yo también debía volverme estratégica. Me hice amiga de su madre anciana en la residencia. La escuchaba divagar durante el bingo sobre las deudas de su hijo y cómo le había pedido prestado de su fondo de jubilación. Cuando por fin demostré que Becher había mentido sobre algo mínimo, un detalle insignificante acerca de una reunión con un cliente, la victoria se sintió amarga. Lo vi desplomarse sobre la tumba de papá ese mismo día. Ambos llorando ante la misma lápida. Ambos perdidos. La contrademanda de Becher cobró fuerza. Alegó que yo era un peligro para el hogar. El juez parecía inclinarse a su favor. Todo dependía del testimonio de mamá sobre la noche del arresto. La madre de Becher me escribió después. Él también había vaciado sus ahorros para la jubilación, pero me dijo que estaba perjudicando a empleados inocentes con mi empeño. Que sus familias necesitaban esos trabajos que yo estaba poniendo en riesgo. Los compañeros de papá estaban divididos, unos siempre habían sospechado de Becher, pero guardaron silencio. Otros lo defendían para proteger sus puestos. Nadie quería ser el siguiente objetivo. El juez explicó el estándar necesario: evidencia clara y convincente. La grabación, por sí sola, no bastaba. Podía haber sido alterada o sacada de contexto. Se requería corroboración. Llamé al cliente de papá, el señor Chen, quien le debía años de estabilidad financiera. Aceptó revisar los libros una única vez. Encontró una pista parcial de auditoría, pero se negó a testificar. Su estatus migratorio era demasiado precario. Esa pista revelaba por qué papá había guardado silencio. Becher sabía del colapso emocional de mamá tras la muerte de su padre. Tenía grabadas sus sesiones de terapia, momentos en los que ella confiaba en él como amigo. Papá permaneció callado para evitar que consideraran a mamá una madre no apta. En el historial Bluetooth del coche de papá constaba que el teléfono de Becher se había conectado la noche anterior al arresto. Había una grabación de una llamada hecha a mamá, con Becher planeando sus próximos pasos mientras estaba sentado en el asiento del conductor del coche de papá. Esa evidencia existía porque papá pasó su último día en libertad instalando sistemas de seguridad en lugar de pasarlo con nosotros. Sabía lo que se aproximaba. Eligió dedicar esas horas a protegernos, aunque eso significara sacrificar tiempo con su familia. Ahora lo comprendía. Papá eligió la justicia por encima de su propia seguridad. Se quedó para proteger a mamá, aún sabiendo perfectamente el riesgo que corría. Sabía cuál sería el costo y aún así decidió asumirlo. En la audiencia expuse el historial de mamá y cómo su derrumbe emocional retrataba claramente el patrón de control de Becher, su costumbre de reunir información contra todos y transformar las debilidades ajenas en armas. Becher había asegurado bajo juramento que nunca había ingresado al coche de papá. Los registros de Bluetooth probaban lo contrario, un perjurio completo en un documento federal.
Su expresión se vino abajo en cuanto comprendió que el juego había terminado. Presenté cada evidencia con serenidad. No hubo alivio al ver a mamá captar por fin la magnitud de la traición de Becher, solo sentí cansancio. La gente que respaldaba a Becher empezó a distanciarse de él en la sala. El FBI reabrió el caso al descubrir las pruebas de manipulación y coacción. Ambas partes comenzaron a prepararse para un juicio penal federal que superaba por completo el ámbito del tribunal de familia. Todos arrastrábamos las secuelas. Mi pelo empezaba a caerse por el estrés. El de Becher se había vuelto gris casi de la noche a la mañana. Mamá parecía haber envejecido una década en menos de un año. La verdad emergió gracias a una auditoría forense. Las malversaciones de Becher se remontaban a 10 años atrás. Capas y más capas de fraude financiero, negocios destruidos, fondos de retiro evaporados. La secretaria de Becher terminó confesando que lo sabía, pero su hijo tenía necesidades especiales y dependía del seguro médico. No podía darme el lujo de tener conciencia, sollozó en el estrado. El juez ordenó evaluaciones psiquiátricas para todos, para mamá, para mí, para todos los involucrados. Ahora éramos considerados afectados y necesitábamos atención profesional. Los expertos digitales avalaron la autenticidad de cada grabación. Aunque hubo fallas en la cadena de custodia, los metadatos validaban la cronología. Incluso con la costumbre de papá de adelantar la fecha en sus dispositivos, la verdad seguía siendo la verdad. El patrón de Becher venía de mucho antes. Su antiguo mentor había muerto en un accidente de coche después de descubrir una malversación 10 años atrás. El choque ocurrió al día siguiente de confrontarlo. Nadie había unido las piezas hasta ese momento. Durante su derrumbe, Becher dejó ver cómo funcionaba su mente. Realmente creía que merecía ese dinero más que sus víctimas merecían sus propias vidas. Para él no era robo, era equilibrar una supuesta injusticia universal. Me pidieron una declaración de impacto como víctima para la sentencia. Pedí una condena en prisión de máxima seguridad, pero acompañada de tratamiento psiquiátrico. Becher está enfermo, no solo es cruel, dije. Papá querría que recibiera ayuda. Papá salió bajo fianza mientras esperaba un nuevo juicio. Yo quedé bajo custodia temporal de mi abuela, mientras mamá ingresaba en terapia intensiva. Éramos una familia rota, viviendo en casas distintas, intentando recomponernos. La comunidad se fracturó en bandos, quienes ignoraron las señales, quienes quisieron ayudar pero fueron silenciados, quienes facilitaron todo sin admitirlo y quienes sospecharon pero callaron. La mitad de la firma sabía que algo no cuadraba. En terapia, mamá y yo comenzamos a reconstruir lo que quedaba. La confianza estaba hecha pedazos, pero aún tenía arreglo. Ella también había sido víctima. Las dos lo fuimos. Richard nos enfrentó entre nosotras con una precisión quirúrgica. Se impusieron órdenes de restricción, se ordenó restitución económica, se limpió el nombre de papá, pero nada de eso se sintió como un triunfo. Solo marcó el cierre de una pesadilla y el inicio de una recuperación larga. 6 meses después hablé ante un grupo de apoyo a víctimas sobre cómo identificar el control coercitivo, cómo los depredadores aíslan a sus objetivos y los convierten en cómplices de su propia manipulación. Papá estaba reconstruyendo su carrera. Mamá estaba por terminar su tratamiento. Becher cumplía una condena de 25 años a cadena perpetua con atención psiquiátrica. Sanábamos cada uno por su lado, pero con intención. La justicia no era venganza, era impedir nuevas víctimas, evitar que otras familias perdieran lo que nosotros habíamos perdido. Cargábamos tanto el trauma como la esperanza mientras tratábamos de rehacer la vida que Becher había intentado arrebatarnos.